conceptos en nutrición celular. ¿Por qué? Porque antes la información viajaba mucho más lento. Ahora la información viaja más rápido. Entonces, empecemos a pasar, por favor. Yo quiero mostrarte que lo que hoy empieza a predominar y te da poder y te da valor es tener información y poder compartir información. Cuando uno tiene información, la acepto o no la acepto, me educo, que es moverme a partir de esa educación que recibí. Si no hago nada, me quedé con la información, ¿verdad? En cambio, cuando ya me educo, empiezo a moverme de ahí y digo, soy una persona educada. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Y a partir de ahí, tengo lo que, como tengo la información, soy libre de decidir. Porque en definitiva, como van a ver en todos los diapositivos, hay una frase que está ahí abajo, que dice, todos tenemos derecho a una buena salud. Ahora, un derecho que no se defiende, que no se desarrolla, es un derecho que se pierde. Entonces es importante que yo defienda este derecho, a partir de ir aumentando permanentemente mi capacitación. Tal vez la diferencia entre una persona exitosa en una compañía de gente frente a una persona que no es exitosa se basa exclusivamente en su crecimiento. Y no hay posibilidad de crecimiento si yo no estoy continuamente capacitándome, leyendo, estudiando, no solo de los productos, sino de gente. Y de gente tiene que ver con el crecimiento personal. Por eso le decimos que hay un montón de libros que te van a ayudar a abrir la cabeza. No hay un montón de productos que te van a ayudar a abrir la cabeza. No te va a abrir la cabeza que llevas un montón del aloe. Te va a abrir la cabeza que hayas usado el aloe, que tu familia use el aloe y que sepas contar el testimonio. Este es una actividad de contadores de historia. En realidad, en vez de estar dando yo esta capacitación, tendría que estar la medicina. Porque son los que saben contar una historia. Y en corto tiempo, no puede hacer todo un cuento de 2 horas. Mira, yo tenía tal problema y se acabó. Porque conocí tal cosa y hoy no lo tengo. Y eso va a hacer que la gente, si se lo dijiste honestamente, hable de todo. Cuando hablamos de una nueva era, y cuando hablamos entonces de algo novedoso, la medicina se mira de distintas cosas, de distintas maneras, si bien la persona es una sola. Uno es el enfoque convencional, que se ocupa de la enfermedad. ¿Cuándo vamos en general al médico? Cuando estamos enfermos. Salvo con un recién nacido, en su primer año y demás, que lo llevamos a control. Después, no vamos al médico, salvo que estemos enfermos, ¿sí o no? Sí. Entonces, la medicina tradicional habla de prevenir, habla de salud, pero en realidad a los médicos deberían llamarnos profesionales de la enfermedad. No somos profesionales de la salud. No estamos entrenados para todo lo que tiene que ver con prevención. Si no es muy simple, o sea, miramos todas las materias que se estudian en la universidad y todas tienen que ver con la enfermedad. Una sola tiene que ver con la prevención. Sobre 30 y pico, de 40 y pico materias. No hay ni una sola completa que tenga que ver con la prevención. Entonces, no digo que esté mal, pero digo que digamos las cosas como son. Entonces, cuando uno no se ocupa de algo, queda un gran espacio para que otro se ocupe, porque alguien se tiene que ocupar. Y acá apareció la mirada de lo que planteamos desde la nutrición, que si la persona come con su boca, come con sus oídos, come con su vista, come con su tacto y come con su olfato lo que necesita el organismo, entonces se va a nutrir y aparece el concepto de salud. Quiere decir que de acuerdo a lo que comemos es lo que somos. Soy una persona sana y saludable, ¿me prevengo o soy una persona enferma? Porque la comida hace 60 años tenía una característica que ahora no la tiene. Porque los alimentos se cultivaban de una manera, se criaban de una manera, se comían cerca de los centros de producción. Las frutas y verduras maduraban en la tierra y no en los camiones. No estaban llenos de hormonas todo lo que tiene que ver con carnes. No existía el agujero de ozono. Y además
teníamos tiempo en la mesa para poder compartir a lo mejor los platos que comíamos, que a su vez se habían tomado el tiempo aquellos que cocinaban para poder cocinarla con todos los nutrientes. Entonces todo eso cambió. Ahora, si yo quiero mirar para otro lado, está todo muy bien. Pero si no me adapto a eso y no le agrego a mi nutrición lo que no tiene, entonces estoy abierto a un montón de enfermedades. Y si bien vamos a ver hoy nutrientes, los nutrientes no me van a ayudar si yo no nutro mi cerebro de forma adecuada. De nada me serviría tener suplementos nutritivos, de tener, de tomarme, si no me tomo el tiempo para comer adecuadamente, si no creo un ambiente de diálogo en mi casa y el único que adoro es al señor televisor. Y si está acostumbrado a tener televisión cuando está comiendo, haga la prueba, apáguelo. Los 2 primeros días no van a tener lo que hablar. Se van a mirar la cara. ¿Y ahora de qué hablamos? Se van a poner nerviosos. Porque no van a estar entrenados para hablar. ¿O no? Porque además, esta luz te está atrapando, la del televisor. Lo mismo que una computadora. Está mandando luz y te está llevando la cabeza ahí aunque no quieras. Y si no, fíjate, ponete a hablar con alguien y dejar el televisor prendido. Y que alguien te esté mirando a vos y te diga cuánto tiempo estuviste hablando con la persona, mirándole la cara y cuánto tiempo estuviste mirando el televisor. Por eso cuando yo hablo con alguien, si tiene el televisor prendido, permiso, podemos apagar. Si tiene la computadora, podemos apagar, aunque la esté mirando yo. Ni hablar la radio. Y personas que pasan todo el día con el televisor prendido en Crónica TV. No, pero yo no lo miro. Es para que me acompañe. Vale. Y yo digo, ¿cómo haces para apagar el subconsciente? Que está todavía prendido, aun cuando está durmiendo. Entonces, a partir de acá, vamos a empezar a hablar de nutrición. Y si hablamos de nutrición, hablemos de qué come la gente. Bueno, dije lo que como. Evidentemente, lo que como sí o sí, porque si no tengo eso me muero, es oxígeno, ¿sí o no? Sí. Lo interesante es que cuando me falta el oxígeno, yo tengo un síntoma. Asfixia. Falta el oxígeno, aparece asfixia. Si no la corregimos, adiós, en minutos, a jugar al otro equipo. Aunque te llamen tu Sam. En algún momento, si no lo corregís, te fuiste, ¿verdad? Muy bien. Otra cosa que necesitamos sí o sí, agua. Si no tengo suficiente cantidad de agua, aparece otro síntoma que es... Deshidratación. Sed. ¿Está anotado? ¿Qué dice? Sed. Muy bien. Si no lo corregimos, me voy a morir, pero en más tiempo. Va a pasar días, ¿sí? Y si bajamos, otra cosa que necesitamos son nutrientes, los alimentos. Si no, aparece otro síntoma, hambre. Si no me das de comer los nutrientes adecuados, pero me das agua y me das oxígeno, voy a tardar más días. Diría González Pérez, pero me voy a morir por falta de nutrientes, ¿sí? Uno de los grandes ayunadores de la historia fue Gandhi, pero él tomaba aloe vera. Epa, era una de las cosas. Claro, sí señora, era un líder y no era estúpido. Cuando nos ponemos a investigar un poquito más, dentro de los alimentos entramos a ver los nutrientes, y dentro de los nutrientes empezamos a ver la vitamina C. Cuando hay carencia importante, ausencia de vitamina C, sin ningún tipo de aviso, y acá viene la diferencia, empieza a aparecer una enfermedad que se llama escorbuto. ¿Qué es el escorbuto? Es una enfermedad que se descubrió en unos marineros que iban en el río San Lorenzo en Estados Unidos durante la época de los ingleses, cuando se produjo la independencia, la guerra por la independencia de los Estados Unidos, donde los marineros, estos ingleses, empezaron a tener hemorragias en la boca, donde se le empezaron a aflojar los dientes, tenía anemia, y eso se llamó escorbuto, que después fueron corrigiendo cuando le dieron una fruta que le daban los indios, y con el tiempo se aprendió que era vitamina C. No me falta vitamina C, tengo algo de vitamina C, pero no lo suficiente. Entonces te voy a dar la primera sorpresa de la noche, o de la tarde, que sin ningún aviso aparece una enfermedad conocida como el infarto. No avisó primero, apareció. Y de esto no se habla.
Hablamos de colesterol, pero de la vitamina C y el infarto no decimos nada, ¿verdad? La próxima. Trozo de carne, de asado. Está buena la hora, ¿no? El olorcito, un poquitito de olfato. Entonces vamos a tener nuestra parrilla acá con un espectacular corte de exportación. Si yo lo dejo ahí, el pedazo de asado, por más corte de exportación que sea, ¿se va a cocinar solo? No. No. Necesito en principio poner el carbón. Y acá es donde empiezan a aparecer los alimentos, que es el carbón. Entonces ya tenemos nuestro asado, tenemos el carbón ahí abajo, vamos bien. Ya tenemos ¿se va a cocinar así el asado? No. Me falta prender el fuego, ¿sí o no? Para prender el fuego necesito pequeños nutrientes que se llaman vitaminas, minerales, aminoácidos y pequeños elementos como por ejemplo el zinc, para mencionarte uno, que es un mineral que lo necesito todavía en menos cantidad. Son los que facilitan que se produzcan las reacciones de combustión, que es lo que me va a dar la energía para encender todo este proceso y poder disfrutar de un hermoso asado. O sea, si yo tengo los alimentos, hidratos de carbono, proteínas y grasas, pero no tengo cómo quemarlo, estoy listo. Y si tengo cómo quemarlo, pero no tengo alimento, también estoy listo. De nada me sirve llenarme de vitaminas, llenarme de minerales, si no pongo hidratos de carbono, proteínas y grasas. Sí, si le molesto me corro, no tengo problema. Muy bien. ¿Está claro esto? Sí. Entonces necesitamos los dos componentes para reconstruir lo que el organismo usó el día anterior. ¿Qué usó? Usó energía, como si fuera un coche que quemaste el combustible. Pero a su vez usó, para poder generar esa energía, parte de los alimentos que comió y algunos de lo que estaba en el propio cuerpo. Se comió, por ejemplo, algunas de las células de los glóbulos rojos. Se comió, por ejemplo, células de los músculos, que son proteínas, y las tiene que fabricar de nuevo. Para eso tenemos que colocar cantidad suficiente de alimentos y cantidad suficiente de nutrientes. ¿Está claro? Sí. Tenemos alimentos y tenemos los nutrientes. Tenemos el asado y tenemos el fuego. Ahí se produce la energía y nosotros tenemos salud. Así de clarito. Próximo. De ahí que el nuevo concepto de nutrición celular. Bueno, parece que algunas cosas no son tan nuevas. Hace 800 años, un señor decía que no había que tratar las enfermedades con remedios si se pueden tratar con alimentos. Este señor era médico. Era uno de los médicos más prestigiosos en ese momento en el mundo. Se disputaban sus servicios reyes y poderosos. Seguía diciendo, cuando el enfermo sea más vigoroso que la enfermedad, no necesitará médico porque la naturaleza lo curará. ¡Wow! Hace 800 años. Todavía no habían creado los laboratorios para eso. Después decía, el sufrimiento mental deteriora el bienestar físico y provoca modificaciones corporales que si se volvían crónicas podían causar la muerte. Hoy, como no teníamos tanta tinta, le pusimos estrés y psicosomática. Parece que hace 800 años había alguno que otro nervioso. O sea, no fue un invento nuevo. Ah, qué rápido que lo pasaron. Y pasa muy rápido. El tiempo en televisión es tirano. ¿Cuánto te lo dejamos? 799 años, ya llevamos 800. Este señor, que es un profesor y un médico investigador alemán, el profesor Rath, que no tiene absolutamente nada que ver con Forever Living Product, comenzó a hacer una serie de investigaciones trabajando con el profesor Linus Pauling. A lo mejor no te suena Linus Pauling, pero a lo mejor te suena vitamina C. Este caballero fue premio Nobel porque él descubrió cómo estaba formada la vitamina C. Y el profesor Pauling decía que los médicos tendríamos que dedicar más tiempo a estudiar nutrición y menos medicamentos. Premio Nobel. Sí. Este caballero fue escritor, tiene varios libros escritos, dirigió la fundación del Dr. Rath
y después la fundación del profesor Pauling cuando se murió en Estados Unidos. Dio muchas charlas, entre ellas en la Universidad de Stanford, que es una de las más prestigiosas en Estados Unidos, y hizo una serie de denuncias en la Corte Internacional de La Haya contra los laboratorios que escondían información para poder vender medicamentos, y contra la industria de la alimentación que escondía información para poder vender margarina, por ejemplo. Él decía que estaban de alguna manera ambos trabajando en contra de la salud de la gente. E hizo denuncias que están todavía en la Corte Internacional de La Haya y que las recibió paradójicamente un conocido nuestro que estaba allá, el fiscal Moreno Ocampo, un argentino. Estaba allá, está en la Corte Internacional de La Haya y él recibió esas denuncias. Próximo. Entre los libros que escribió un librito que dice ¿por qué los animales no sufren infarto y los hombres sí? Antes que me digan, algunos animales sí sufren infarto, pero la mayoría se mueren de otra cosa, ¿sí? Ahí está en la foto con el profesor Linus Pauling, ¿sí? A la derecha está cuando tenía un pelo un poquito más negro y acá estaba hace unos años. La próxima. Dentro de ese librito pregunta. Cuando nosotros hablamos de infarto, una de las cosas que te viene a la cabeza seguramente que es colesterol, ¿no es cierto? Sí. Estrés, ¿sí? Sedentarismo, la falta de ejercicio. Ahora muy bien, el colesterol va ¿por dónde? Por toda la circulación, por toda la sangre. Todos los vasos sanguíneos la distribuyen por todo el organismo, ¿sí o no? Sí. Ahora, si va por todo el organismo, ¿por qué en el hombre el 98% de los infartos se producen en el corazón y en el cerebro? ¿Por qué no hay una gran cantidad de infartos también en la rodilla, en la oreja, en la punta de la nariz, en la punta del dedo gordo del pie? Si hay sangre por todos lados, ¿sí o no? Y ese mismo colesterol está por todos lados. O cuando te miden el colesterol, ¿de dónde te sacan la sangre? ¿Del corazón o te la sacan de acá del brazo? Una de las pistas, primero, quiero que te vaya metiendo en la cabeza, que los animales no hacen infarto porque ellos fabrican su propia vitamina C. Nosotros teníamos esa propiedad y en la evolución humana, como la cola, antes el hombre tenía cola, después la perdió, ahora hace cola. Para todos. Pero ahora la perdió, ¿sí? Vamos a la próxima. Ayudar a mantener unidas las células. Porque en presencia de vitamina C se fabrica algo. ¿No me falta un diapositivo? ¿No? Bueno. Lo que hace es ayudar a mantener unidas las células de todo el cuerpo. Cuando hay vitamina C, el organismo fabrica colágeno. Y el colágeno mantiene las células pegadas. Si yo no las tengo pegadas, cualquier movimiento, cualquier agresión que reciba se lastima. Y te acordás que te dije que una de las cosas que aparecía era hemorragias en la boca, es la que vemos. Pero tenemos hemorragia en todo el cuerpo. Y además, lisina y prolina son dos aminoácidos que tampoco los tenemos en suficiente cantidad en el organismo y tenemos que ponerlo de afuera. Y ellos se encargan de tapizar por dentro todos los vasos del organismo para que la grasa resbale. Por ejemplo, ¿quién tiene en su casa ya cocinado con una olla o un sartén que tenga teflón? Levante la mano. Muy bien. ¿Qué pasa con la grasa? ¿Se pega? No. ¿Y si le pongo más grasa? Quiere decir que no tiene nada que ver la grasa, sino que tiene que ver con la calidad del teflón. Lo mismo, no tiene nada que ver que yo tenga un montón de colesterol, sino del estado del vaso sanguíneo. ¿Está claro? Y eso es otro concepto importante. La próxima. Corazón. Este es un corazón que lo hemos cortado. Entonces en este corazón vamos a ver las carótidas, que son esos 3
como esos 3 cañitos, en realidad son 2 que están acá en el cuello. Si te tocas acá de un lado vas a ver que hace tic, tic, tic acá adelante, chin, chin, chin. Si te tocas los 2 juntos probablemente te desmayes, porque es una de las cosas que hacemos para bajarle cuando tiene mucho la persona que tiene muchas palpitaciones. Uno de los lugares se le hace un masaje de un lado. Se llama el signo del barbero porque hace muchos años le ponían el delantal para cortarle el pelo y se lo ajustaba mucho y se le desmayaba en el... por eso no hay que hacer los 2 juntos, porque baja mucho los latidos del corazón. Pero en algunos casos, personas por ejemplo que están muy nerviosas o que tienen problemas de tiroides, hacen mucho así con el corazón, taquicardia. Entonces hacemos un pequeño masaje y eso baja. Y esas carótidas salen de un caño todo gordo, que es el número 11, que lo ven ahí, que va de donde estoy yo hacia el otro lado, color rojo, que es la arteria aorta. Esa arteria sale del corazón y reparte por todos lados la sangre y lleva el oxígeno a todos lados. Y la azul, que está ahí, que no está marcada, es la vena cava. Mejor dicho, es la arteria pulmonar, que trae del pulmón, la arteria pulmonar que se lleva al pulmón toda la sangre con anhídrido carbónico, que entra al corazón con las venas, le trae toda la sangre con todo el anhídrido carbónico de todo el cuerpo, lo manda para ahí, nosotros exhalamos y sacamos el anhídrido carbónico, nos comemos el oxígeno, ese oxígeno del pulmón pasa al corazón y del corazón lo manda para todo el organismo. ¿Sí? Ahora, ese corazón está atravesado por una serie de arterias más chiquititas que son las coronarias, que son las que tienen más marketing, porque son las que se tapan cuando hacen el infarto coronario, porque son más chiquititas. Y el corazón se encarga de hacer este movimiento, bombea, bombea, bombea. Y toda la fuerza, la próxima, gracias, la va a impactar acá, la mayor fuerza. Después la va acompañando por este movimiento, porque las arterias tienen músculo de todo el cuerpo, pero la mayor fuerza la sacamos. Entonces, si no hay vitamina C, ese impacto lastima acá y acá, que es donde está más cerca. Y lastima acá, que son los pequeños vasos. Y por eso acá pasa el 98% del problema, del infarto. Porque acá está la mayor fuerza. Pero además, pasa cuando no tiene defensa. Porque si tiene defensa, ¿qué me importa? El colesterol va a resbalar. ¿Viste cómo que me resbala? Bueno, el colesterol pasa de largo porque tenés los nutrientes. Por eso, uno de los elementos que ayuda a bajar el colesterol, que no se fija, es la vitamina C. ¿Está? Próxima. Ahora, cuando vamos al médico y vamos a hacer un control de su colesterol y de sus grasas, me sacan sangre y me van a medir el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿sí o no? Sí. Pero en realidad lo que me están midiendo es el 80% lo estoy fabricando yo en mi hígado y el 20% es el que viene con la comida. Quiere decir que si yo me ocupo de trabajar sobre la dieta, ¿cuánto puedo llegar a bajar? 20%. El 20% en el mejor de los casos con una dieta perfecta. Y el otro 80%, ¿de quién se ocupa? Y ahí es donde aparecen algunos medicamentos que efectivamente se llaman estatinas, que te ayudan a bajar el colesterol, pero estatinas, pero que te estropean el hígado. No lo digo yo, simplemente lean esas novelas de terror llamadas Prospecto. Te leo un prospecto, parece que lo escribió Stephen King. Y antes Alfred Hitchcock, el maestro del terror. Boris Karloff. Bueno, ¿qué pasa? Usted le dice cuidado, peligro, cuerpo a tierra, todo, llame acá, no llame, ni lo mire. Aléjese como parece una bomba atómica, claro, medicamento. ¿Sí o no? Ah, yo le avisé, dice por el laboratorio. El día que salgan los juicios del laboratorio, el tema de los cigarrillos va a ser un chiste, lo que tuvieron que pagar hasta la ley. Entonces, queda claro que si nosotros tenemos suficiente cantidad de lisina y prolina, evitamos que se pegue a las paredes. Por lo tanto, en aquellas personas no hacen infartos ni complicaciones en líneas generales, y si son operados, va a tener una mejor sobrevida ese operado.
no se van a tapar los canitos que le ponen, el stent, no se van a tapar los bypass, va a ser más dificultoso. Pero siempre decimos, si no trabajás sobre tu cerebro, va a impactar sobre el hígado y ahí es donde aparece ese colesterol que dice, es un colesterol nervioso, ¿no? Yo tengo colesterol a pesar de que tengo la dieta, pero tengo colesterol muy alto. Y claro, dijimos que no está preparada la medicina para ayudarte a manejar tu cerebro. Recién ahora empiezan a abrirse muchos profesionales, empiezan a entender que del cuello para arriba hay algo más y que es el órgano integrador de todo, que es el cerebro. Pero claro, como la mayoría de los profesionales no saben cómo usarlo para ellos, ¿cómo lo van a compartir con los demás? Uno de los más altos índices de infartos son de los profesionales de la salud y de otros profesionales también, ¿tá? Que grafica todo lo que venimos hablando hasta ahora. O sea, viene la sangre, esto sería como la aorta, empieza a impactar y está lastimado y aparece tapado allá en la coronaria el infarto. ¿Está claro? Sí. Y esto lo evitamos con vitamina C, con lisina, con prolina y con un pensamiento adecuado. ¿Vamos bien? Sí. Próximo. Se hizo un estudio científico para ver si esto era cierto en el laboratorio de investigación del Dr. Rath, donde midieron a 55 enfermos cardíacos con diagnóstico, algunos de ellos operados, medicados, por un sistema que se llama tomografía computada ultra rápida, que en 10 minutos le pueden decir, volvé un segundo al anterior, ¿cuánto está tapado esto? Estos son impactos como si se pegara el colesterol. Entonces, si yo con tomografía computada ultra rápida, puedo ver el tamaño. Eduardo, una pregunta, Sí. sugerencia. ¿Puedes ir un poquito más bajito, más despacito, que no puedo anotar todo? Y no vas a poder anotar todo, porque la idea es que lo anotes. Esto se impacta y yo sé cuánto es. Tomaron 55 enfermos y lo midieron durante un año y lo volvieron a medir al término del año. No le cambiaron nada de lo que estaban haciendo, del medicamento que tenían y el tratamiento médico. Y entonces vieron que al cabo del año, esas personas que empezaban con tratamiento tradicional, llegaron algunos a tener 40% tapada la luz de la arteria, o sea, riesgo, ¿sí? Esas mismas personas no le sacaron los medicamentos, sino que le dieron nutrientes. Y al cabo del segundo año, todos mejoraron y fueron útiles para ellos, su familia y la sociedad. Todos. Y en ambos casos el estudio se hizo igual. Lo midieron al principio, al término del primer año y al término del segundo año. Algunas personas, a pesar de que estaban medicadas, tenían que ir despacio para subir a lo mejor una escalera de un piso, o a lo mejor el subte. Y sin embargo, al término del segundo año ya podían caminar diferente. Podían caminar más largo, podían en altura subir 1 o 2 pisos. Entonces, este estudio está ratificando el poder de la nutrición. Además, cuanto mejor me siento, mejor actúo y mejor pienso. Si yo pienso que en cualquier momento me va a dar un infarto, ¿cómo voy a estar? Y no hay por qué pensás eso. Porque me falta el aire. ¿Cuántas veces ya te pusiste preocupado porque tuviste un dolor acá? ¿Sí o no? En el pecho. Y dije, tengo más de 40 años, no me estaré muriendo en este momento. No compré flores, no tengo anillos, no tengo nada. Mi velorio va a ser un desastre. Y en realidad lo que estaba haciendo un proceso digestivo que no estaba adecuado, que te impulsaba el abdomen para arriba, te empujaba el diafragma y a vos te dolía en forma refleja el corazón. Pero tu cabeza pensaba otra cosa, ¿sí o no? Próximo. ¿Y por qué nos metimos de entrada, si bien la vitamina C y los nutrientes actúan en todo el cuerpo? Porque la mitad de las muertes, la mitad de las personas que se mueren, suceden porque la enfermedad empezó en el corazón o en el cerebro.
a través de lo que se denomina un accidente cerebrovascular. ¿Vieron esas personas que les sube la presión o algún problema o hace un embolia en el cerebro y queda como paralítico de un lado? Y otras no queda nada, se quedó ahí. Bueno, la mitad de la persona, todos nos morimos porque se paró el corazón, eso está claro. Pero la mitad de la persona empezó en el corazón. O sea, y la cabeza. Si logramos proteger eso, evidentemente estamos ayudando a la sociedad, ¿sí o no? O sea, ¿por qué tengo que llegar a viejo estúpido? A ninguno le dije viejo estúpido. ¿Por qué tengo que llegar al término de mi edad estúpido? Porque me afectó el cerebro, habiendo nutrientes. No tiene sentido. Por eso este conocimiento es compartirlo. Después, si a alguno le conviene, soy medio estúpido de vida, es otro problema. Pero por lo menos sabe cómo es la historia. Cuando nosotros vamos, a lo mejor, me voy a controlar la presión, y entonces me controlan a lo mejor, y fui rápido, o estaba nervioso, me toman la presión y tengo la presión alta. Y claro, no me dejan descansar muchas veces, y entonces me ponen el sello que tenía hipertensión. A lo mejor me dejan descansar nada más, y al ratito ya tengo menos presión. Hay personas que ven un guardapolvo blanco y ya le sube la presión. Me va a decir el doctor. Porque en realidad, la mayoría de los profesionales de la salud han generado una relación con sus pacientes que sus pacientes le tienen miedo. Cuando tendría que ser la persona que lo ayuda, ¿sí o no? Nosotros en todos estos años hemos aprendido a separarnos de los que nos tendrían que ayudar. Con razón o sin razón. Vemos un policía, tenemos miedo. Cuando éramos chiquitos, ¿qué nos enseñaba? Teníamos una cosa, policía. Ni hablar de los jueces. Y de los médicos tenemos un susto bárbaro. Y ese susto se refleja. El corazón empieza a latir fuerte, sube la presión, el músculo se hace gordito. Entonces, preocupado, enseguida lo primero que me dan es un sedante y un diurético. Porque tengo mucha sal, estuve reteniendo mucho líquido y entonces me dan un diurético. Y está muy bueno, pero junto con la sal, junto con el sodio, se llevan también el potasio. Y el potasio no solamente me da calambre, sino que me puede dar un infarto por falta de potasio. Entonces me dicen coma banana o me indican otro medicamento, y ya van dos, para proteger lo que le crea el primer medicamento. Y seguimos facturando. Y además también se lleva la vitamina C, que ya te conté el problema que es. La vitamina A, que tiene que ver con la oxidación, la protección de las células en este caso, y de las membranas celulares. La vitamina C la mantenía pegada con el colágeno, pero la vitamina A y la vitamina E tienen que ver con la protección de la membrana celular para que todas las cosas que impacten ahí no lastimen. La vitamina D tiene que ver con la absorción del calcio. Como cada vez hay más mujeres que tienen estrés, entonces tenemos la suerte que cada vez hay más osteoporosis. Y que además con los diuréticos se complica la absorción del calcio. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos otro medicamento para que toxique el calcio, porque le elimine la vitamina D, y otro medicamento que es el calcio. Y seguimos facturando. Porque una cosa joroba la otra. Y por último, la vitamina K, que muchas bolillas no le dan, pero sin embargo tiene que ver con todos los procesos de coagulación. Cuando te cortás adentro o afuera en el cuerpo, si no tenés suficiente cantidad de vitamina K, se complica la cicatrización. Y así, por ejemplo, no sabemos por qué, pasaste por acá, te golpeaste y después aparece un moretón. No sabemos por qué. Porque se lastimó y no había rápidamente coagulación, porque no funcionaba la vitamina K. Es una de las cosas como coagula la persona que se mide cuando tiene que hacer una operación, antes de operarlo, para ver si está bien o necesita ser reforzado. Entonces quiere decir que nosotros en lugar de esto le damos la vitamina C, le damos nuestro juguito y la película cambia, ¿sí? Entonces cuando le damos nuestro jugo dice qué bueno, natural, empieza a leer la etiqueta, porque parece ser que de los alimentos no leemos nada, pero de los medicamentos que no entendemos nada leemos todo, y de las etiquetas de los productos nuestros lo leen todo. Y entonces miran que tienen sodio
y se vuelve loco. ¿Cómo le va a dar sodio a una persona que tiene presión arterial? ¿Quién dijo esta barbaridad? Pero el problema está que en las células y en el organismo de todos los seres vivos, vegetales inclusive, un ser vivo, hay sodio. En el cuerpo humano tenemos sodio. Entonces fíjate que si esto fuera cierto, si no podríamos comer nada de sodio, tendrían un problema los caníbales que tienen hipertensión. No podrían comerlo. Y el problema no es ese. Lo que yo no tengo que hacer es agregar sal. Sin sodio, gente, no hay vida. El sodio que hay en la naturaleza, en los vegetales, es un sodio que no está suelto. Es lo que tiene que haber en combinación con todo lo demás nutrientes. A los efectos de la información nutricional, tiene que estar separado, por eso se pone sodio. Pero nada más. ¿Está claro? Igual, los médicos no se lo van a creer. Pero, porque cuando ustedes muchas veces le lleven eso como le prohibió el sodio y leyó él, el hijo o el sobrino que tenía sodio, se armó un escándalo en la casa, ¿sí o no? Sí. Y entonces, lo que yo le digo a la gente cuando me pregunta, le digo que si puede consultar al médico, le digo, por supuesto. Yo cuando tengo una necesidad de medicamento, al que consulto es al médico. Ahora, pregunto, cuando tenés que comprar verdura, fruta y carne, ¿le preguntas al médico? ¿Te acompaña Coto? No te acompaña. Y entonces, ¿por qué le va a preguntar a la ferretería si tiene ravioles? A lo mejor le toca comer esa noche ravioles, pero tenés derecho a preguntarle, pero me parece que el ferretero enfrente no nos va a vender ravioles. ¿Te queda claro? Sí. Todo. Porque imagínate que yo no puedo, porque si no sé todo. Lino Barbosa es el número 1 de Latinoamérica, ¿lo escuchó nombrar? Sí. Bueno, un aplauso para Lino Barbosa. La vitamina E que no tengo anotado. Para la membrana. Muy bien. Lino Barbosa dice que muchas veces tienen que hablar con profesionales, y los profesionales solemos decirnos, como yo dije cuando empecé hace muchos años por Everliving, yo necesito saber todo. Entonces le dijo, me parece excelente. A propósito, doctor, ¿me podría decir las características de este agua que está? El agua mineral, ¿qué características tiene? O sea, qué vitamina, qué minerales, todo, qué cantidad tiene cada uno de ellos. Obviamente, se traducía en el rostro un tema musical que se llama Esa extraña palidez. Porque nadie sabe eso, salvo que esté específicamente informado. Y sin embargo, los dos estaban tomando agua mineral. ¿Cómo si no sabemos lo que tiene? Ah, pero el agua se necesita, el aloe vera también. Y esa es la pregunta. ¿Entiendes? ¿La señora quería aplaudir? Puede aplaudir. Próxima. Eso es un huevo. Pero para nosotros va a ser una célula. Con el núcleo que está en el medio y todo lo demás que es el citoplasma, que se llama, que está alrededor. La célula, vamos, pasando rápidamente lo que sigue, por favor. Gracias. Con el botón que corresponde, pues si llegó esta, nosotros van a llegar también. Lugar en la célula. Tiene lugares exactos, específicos, para cada cosa que tiene que entrar acá. No, hay como 4 cosas que deberían estar antes. La otra es una célula normal. Quédate acá, si no avanza. Después vamos por el lado. Pero faltan un montón de cosas, no importa. La célula necesita nutrientes, como vimos nosotros, ¿verdad? Sí. Dentro de los nutrientes tenemos minerales. Si hablamos de los minerales, uno de los minerales que tomamos de la tierra es el cromo. Y que nos sirve para hacer buenas reacciones, para quemar el azúcar. ¿Te acordás que teníamos minerales que nos ayudaban a hacer las reacciones químicas para poder quemar los alimentos? Bueno, los hidratos de carbono, gracias al cromo, los podemos quemar. La otra cosa que usa la célula es
hidratos de carbono, el azúcar, usa también proteína. Y en presencia de vitamina C, por eso necesitamos vitamina C, creamos el colágeno. Cada vez que nosotros comemos, el organismo larga una sustancia aproximadamente alrededor del estómago y el intestino, que es la insulina, que nos ayuda a tomar ese hidrato de carbono que está dando vuelta y meterlo dentro de la célula para que la célula pueda comer y pueda hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Está claro eso? En presencia de suficiente cantidad de vitamina C pasa todo eso. Ahora, cuando se produce todo eso, nosotros decimos, esa persona está en equilibrio, está en salud. Ahora, cuando no hay suficiente cantidad de vitamina C, si te acordás, al principio te dije que los animales fabricaban su propia vitamina C a partir de los hidratos de carbono. O sea, viene a ser como un primo los hidratos de carbono. Cuando no hay cantidad suficiente de vitamina C, se mete por acá y empieza en los receptores donde antes tenía que haber vitamina C, como que se metiera. Las células se confunden, todo esto aparece como si estuviera lastimado, y en esa confusión metabólica aparece la diabetes. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer hidratos de carbono que no puede, que cada vez que aparece un hidrato de carbono, ¡pum!, larga insulina, ¡pum!, larga insulina, ¡pum!, larga insulina. Llega un momento que hay demasiado hidrato de carbono para lo que necesita el organismo. Entonces la célula lo guarda como grasa. Al guardarlo como grasa, la grasa no responde a la insulina. Entonces no se entera y sigue largando insulina, insulina, insulina. Se cansa el páncreas, se agota, y a partir de ahí aparece la diabetes, por una confusión metabólica. Por eso, con vitamina C podemos ayudar a que la persona necesite menos cantidad de insulina. La próxima. Empezó a usar vitamina C en grandes cantidades. Y él veía que esa persona se aplicaba 3 veces por semana, vitamina C, 3 veces por día, perdón, insulina. Y él cada vez que tomaba gran cantidad de vitamina C, necesitaba por cada gramo 2,5 unidades menos de vitamina C, de insulina. Cuando terminó el estudio, él llegó a comer 11 gramos de vitamina C y necesitó aplicarse 5 unidades nada más. Yo no sé si hay un diabético en la sala. ¿Hay algún diabético? Ok. ¿Se aplica insulina? No. Todavía no. Horacio, sí. ¿Tenés algún familiar que se aplique insulina? Sí, muy bien. ¿Qué es para una persona que se tiene que pinchar 3 veces, que te imaginás, y de buenas a primeras se empieza a aplicar una sola inyección? Es como el que le cambiaron la historia. Tanto el aloe vera de por sí, sobre todo también el berry y el agregado de vitamina C, nos ayuda a que la persona necesite progresivamente menos insulina, porque limpiamos todas las células del organismo y le damos de comer, incluyendo las que fabrican, que estaban medio cansadas, que era la del páncreas. Y además licuamos lo que son las grasas y entonces empieza a bajar esa necesidad de insulina. Es más eficiente con lo que se aplica o con lo que fabrica. ¿Se entiende? Una pregunta. Acá tenemos los receptores, pero estos son los lastimados, así que dale, a ver si aparece la flecha. Muy bien. Cromo, que sigue estando. La vitamina C, pero está más flaquita que en el otro diapositivo. Estaba todo gordo. Los hidratos de carbono. Acá va a aparecer, ves que se meten los hidratos de carbono. Cada vez más hidratos de carbono, seguí. Acá viene la insulina, un poquito más de insulina, no me alcanza, un poco más, gracias. Entonces se confunde y a partir de ahí aparece lo que nosotros llamamos la diabetes, y es el resumen del estudio que te acabo de comentar. La próxima, señor director, un aplauso para los que se están matando allá desesperadamente. Y nos ocupamos de la diabetes porque es una enfermedad que es como una hermana, que si uno aprende a... Yo no la busqué a mi hermana a lo mejor, pero tengo que convivir con mi hermana, ¿verdad? Entonces, yo no tengo hermana, le voy a hacer cuentito, pero bueno. La diabetes
El problema son las complicaciones. Si la persona come mucho y orina mucho y toma mucha agua, ¿qué le importa? El problema son las complicaciones, que lastima todos los vasos sanguíneos y puede traer este tipo de enfermedades. En cambio, si nosotros le damos la nutrición adecuada y no tiene las complicaciones, va a llegar un momento que esa persona va a llegar con sus miembros inferiores enteros, con su vista sin ceguera, con su riñón entero, con su corazón sin estar lastimado, y va a recibir la investigación final de la ciencia que nos va a dar la solución de la diabetes en forma definitiva. Entonces, ¿tiene importancia o no tiene importancia que esa persona no tenga complicación? Y nosotros con un par de comprimidos y con un jugo lo podemos ayudar en forma natural sin ningún tipo de complicación. Próximo. Hoy estoy muy suave. Vamos a tocar otra enfermedad. Sí. Una pregunta, o sea que al retener el hidrato de carbono cuando la persona también aumenta de peso. Claro, porque fabrica grasa. Sí. La insulina tiene como función, por un lado, cuando hay cantidad normal de hidrato de carbono, meterlo en la célula. Y cuando hay cantidad normal de insulina. Pero si la insulina no es reconocida, porque tenemos este problema, está confundido, sigue fabricando y fabricando. Y otra función es ayudar a que en el hígado se fabrique grasa, que se va a depositar en todo el organismo. La persona va a tener obesidad, es el diabético gordito, no el diabético que necesita insulina, que normalmente es flaco. Y entonces, cuando nosotros hacemos que baje de peso la persona, mejora su diabetes. ¿Sí? Toda mi familia murió de cáncer. Sí. Mis abuelos paternos, maternos, Okay. mis tíos políticos, mis tías, mis tíos Sí. políticos, todos. Ok. Todos murieron de cáncer. Ok. Vamos a ayudar a los próximos, para que no se mueran. ¿Qué te Y parece? mi papá tenía problemas tuvo un cáncer que murió en menos de 3 meses en el colédoco y me dijeron que Ok. tenía en la vesícula 3 piedras y me dijo la doctora que las 3 hermanas nos revisemos la vesícula permanentemente. Buena idea. Va a aparecer otra célula más, con su núcleo, vamos a aparecer la vitamina C en cantidad suficiente y va a aparecer el colágeno. ¿Te acordás que habíamos hablado? Sí. Hasta acá lo que habíamos hablado. Ahora van a empezar a aparecer una serie de cosas, de células, que no tienen nada que ver con el organismo. Que son estas células celestes que están apareciendo por ahí. No es que el organismo tiene color celeste, sino que es para el dibujito. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estas empiezan a fabricar una sustancia, que son las que generan el problema. Porque que yo tenga acá en el codo un problema de cáncer, si se queda acá, por más feo que sea, me pongo un saco y se acabó el problema, ¿verdad? Pero cuando empieza la próxima a fabricar colagenasa, se empieza a comer el colágeno, rompe la célula y empieza a dispararse y aparece lo que se llaman las metástasis, que es cuando se desparrama el cáncer por todos lados. Cuando toca un órgano que es vital, tenemos el problema. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Cuanto más colagenasa haya, más nos va a destruir. Pero yo te dije que el colágeno se fabricaba con la vitamina C. Y que la membrana de la célula estaba protegida por la vitamina A y la vitamina E. Entonces, cuando nosotros le damos nutrición con suficiente antioxidante, vitamina C, vitamina A, vitamina E, la vitamina A y la vitamina E la tenés en el aloe, también la tenés en el kids, también la tenés futuramente en el fizz, ¿sí? Todo eso está ahí adentro. Si yo quiero avanzar y no avanzo, retrocedo. Muchas veces se encapsula y técnicamente el término es se suicida. Como si el cáncer se suicidara, porque no pudo avanzar. ¿Vamos bien? Entonces la persona, ¿qué pasa? Va al médico y le diagnostican que tiene cáncer. Y que entonces le tienen que hacer la respuesta a la medicina tradicional: quimioterapia, radioterapia, cirugía o la combinación, dependiendo de lo que sea, de las tres,
o de 2 de esas, o una sola. Y la persona que escuchó que la quimioterapia le soluciona un problema, le estropea otro, por ahí se demora en empezar. O tiene miedo a la cirugía, y en el interín entra a buscar lo que se llaman alternativas. Tal vez a esa persona le apareció esto porque en realidad su pensamiento no era muy positivo, que digamos. A lo mejor estaba esperando que le pase eso, y al principio de la charla te dije, ¿te acordás? Confiado, vas a traer confianza. Desconfiado, confianza, vas a traer confianza. Y si vos estás pensando en enfermedades, ¿qué vas a traer? Enfermedades. El cerebro te trae lo que vos pensás. ¿Para qué? Para que tengas razón. Si pensás en la gripe, compra pañuelo. Porque te va a traer gripe. Yo no pienso en la gripe. Tomo el aloe y la vitamina C en más cantidad y no tengo problema. Como todos los que están acá, no tenemos que estamos locos nosotros haciendo reuniones. 200 personas, 300 personas, 800 personas. En el Sheraton se me enojó una distribuidora. ¿Usted está loco? Seguro el día. Sin embargo, la que tiene la gente enferma sos vos y nosotros estamos sanos. ¿Estás tomando esto, aquello? No, me tomé, qué sé yo. Ya le dieron el piramidú ese. Saludo del laboratorio. ¿Me explico? Entonces, las herramientas están. Entonces esa persona empieza a usar alternativas, empieza a pensar de otra manera. En realidad, si era negativa, ¿a quién iba a traer? Y van a empezar a decir, mira, la verdad que tengo un dolorcito acá, estoy medio preocupado. Eso no es nada. Yo conozco uno que con ese dolor, y tengo otro que siempre tiene uno peor, ¿sí o no? Sí. Y aparte, ¿cómo querés que estemos mal? ¿Cómo está todo? ¿Viste? Las cosas de acá y de allá y del otro, ¿sí? ¿No viste lo que dijo la televisión? Sí, no es nada, yo leí el diario. Ah, bueno. Y en la radio no sabés. Muy bien. Y entonces negativo. Esa persona por ahí se encuentra con un amigo, empieza a leer otras cosas, empieza a abrir la cabeza, empieza a cambiar las amistades, empieza a tener pensamientos positivos, porque por ahí se cruza con un médico sano que le dice, ahora olvídese de todo y empieza a ocuparse de usted. Llegó su tiempo. Olvídese de los demás, olvídese del trabajo, olvídese de todo. Y esa persona descubre que se olvida de todo y la vida sigue funcionando igual, aunque no esté, muchas veces mejor, porque no está él corbando, ¿sí? Y entonces empieza a aceptar nutrientes, empieza a comer nutrientes, empieza a apagar el televisor, empieza a compartir, aprende a sonreírse, empieza a mirarse al espejo y a matarse de risa, no sabe por qué, pero creyó que le hacía bien, o vio un video de alguien que le hacía bien y se lo creyó, porque en total estamos jugados, y como era barato no tenía que tener obra social ni nada para reírse, haciendo un gran esfuerzo, porque es cierto, porque la última vez que se había reído fue cuando nació. Claro, y el papá de mamá le jugaban acá, y jugaban, y esa cosa, ¿sí? Que le hablan en chino para ellos los chicos, después no saben por qué no saben nada los chicos. Aparecen antes de que eran bebés, empiezan a hablar como los bebés. ¿Quién dijo que tienen que hablar así? Nadie. Bueno, no importa. Y entonces esa persona, resulta que pasa esto. Empieza a ir para atrás el cáncer. Entonces esa persona va al médico y le hace los mismos estudios de control y le dice, pero ¿cómo no vino que teníamos que hacer la operación, empezar con esto y empezar con aquello? Y le lleva los estudios y le dice, ¿por qué? ¿Cómo estoy? Y empieza a mirar los estudios y dice, ¿por qué? ¿No le duele? No, no me duele más. Y aquello no, ahora como mejor. Y lo ve de buena onda y ve los estudios y ven que la verdad que usted está mejor. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces le dice, usted lo que le ha pasado es lo que se denomina científicamente, tuvo una remisión espontánea. Como yo sé que hay personas extranjeras que hoy prestigian nuestra sala, voy a pasar a traducir para ellos qué quiere decir en otros idiomas remisión espontánea. Quiere decir, no tengo la menor idea. Próxima diapositiva. Mirá lo que dijo este tipo, yo no tengo nada que ver, Y este tipo lo dijo cuando todavía no había internet.
Dijo, no hay ninguna deshonra no saber, la deshonra es no querer aprender. Hoy con internet, en 10 minutos vos te sentás y tenés información especializada a tu disposición. Por lo tanto, más que deshonra, yo creo que aquel que no quiere aprender, y estamos hablando de salud, si son profesionales de la salud, deberían ser denunciados por crímenes de lesa humanidad aquellos que no prescriben. Y ahora podés aplaudir más fuerte. En cambio, si querés aprender, seguramente vas a aprender, vas a empezar a compartir esta información y vas a poder estar en Río de Janeiro. Muy bien, entonces vamos a ver otro diapositivo así aprendés un poquito más. Como veníamos suave, ahora vamos a hablar del SIDA. SIDA, está la última, quédense tranquilos. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, quiere decir en castellano, SIDA. ¿Sí? La defensa está disminuida, pero no por el virus del SIDA, porque la persona no tiene ganas de comer. Ya sea porque se siente mal, o ya sea porque psicológicamente se siente culpable por no haberse protegido, y entonces un culpable se castiga. ¿Y qué mejor castigo que sentirse mal? Y entonces termina muriéndose por otra enfermedad. 72 personas hace unos años atrás en Texas, todos con diagnóstico de SIDA, se le dieron para un estudio personas que estaban recién diagnosticados de SIDA, otros intermedios y otros muy graves. A los 3 grupos se les dio un polvo nutricional con vitaminas, minerales, hidratos de carbono y proteínas. Se les dio jugo de aloe vera estabilizado, no sé si te suena. Y si no está sonado. Y se les dio omega 3 y omega 6. No sé si te suena. Muy bien. En cantidad significativa, 4 cápsulas de omega, se les dio casi medio litro por día del aloe, ¿sí? Se les daba 2 veces por día una combinación de leche con algún tipo de lácteo con polvo nutricional. Al cabo del estudio, de los 72, 2 se murieron luego de un año. ¿Sí? Le dije que había graves, intermedios y no tanto. Los otros 70, en todos, mejoraron terriblemente los análisis, o sea, favorablemente los análisis, y todos volvieron a insertarse de nuevo en la sociedad. 3 productos. ¿Sí? Yo, como tengo experiencia en eso, ¿no? Bien. Próxima. Siguió diciendo cosas hace 800 años, decía. Entonces fueron los periodistas a reportearlo y él decía esto. Decía que el vino reúne las condiciones óptimas del resto de los alimentos. Puede resultar muy nutritivo, digestivo y diurético, aconsejándolo tomarlo en cantidades moderadas. ¡Wow! Parece que escribió en La Nación ayer. ¿Sí o no? Sí. 800 años, decía este muchacho. El médico es necesario para apoyar y ayudar a la naturaleza, no fuera de ella, sino en su apoyo, porque nosotros hemos sido creados para estar armónicamente junto con los demás elementos del planeta, no para destruirlo, no para llenarlo de químicos que no tienen nada que ver, y menos por tiempo prolongado. No estoy en contra del avance científico, estoy en contra del avance científico a costa de la gente. Si hay un medicamento que tiene efectos secundarios, yo no estoy de acuerdo. Hacé las cosas que tenés que hacer para que no tenga efectos secundarios. O es negocio que tenga efectos secundarios. ¡Apa! Es lo mismo que aquellas empresas que se crean y la única manera que pueden sobrevivir es no pagando impuestos. ¿Para qué las crean? ¿Para qué queremos ese tipo de empresarios? Para nada. Porque encima son competencia desleal para aquellos que pagan impuestos. Entonces, pero entonces había un montón de comercio que no tendría que existir. Correcto. Pero usan mal los impuestos. No ese es el problema. El problema está que hay que pagar los impuestos y controlar a los que tienen que usar los impuestos. ¿Sí o no?
Si no pagan los impuestos y con lo que pagan no ayudamos a controlar, el resultado es magnífico. Y esto decía este, pero como era muy atrevido, siguió diciendo cosas. Opa, pero acá dio la cara. Se llamaba Maimónides, vivió entre el 1135 y 1204. Tenía un montón de profesiones, aparte de médico. Él era un filósofo muy profundo, era un rabino y se lo disputaba a las cortes de Egipto, de España, para que atendiera a los reyes. Y él decía que la mayoría de las causas de muerte era por ignorancia de los métodos de la naturaleza. Cuando es lo mismo, cuando yo voy en contra de la naturaleza, ¿qué pasa? Me enfermo, ¿sí o no? Sí. Si yo además tengo la facultad para poder orientar y no pienso cómo va la naturaleza, la cosa no funciona. Muchas veces mi equipo me dice, ¿cómo hago? Si estás solo, fíjate.